Bueno, muchachos, vamos a retomar así muy brevemente lo último que platicamos ayer. Se definió qué es la tensión superficial, es la fuerza efectiva que producen los líquidos. Es bien importante que lo tengan en cuenta. La tensión superficial es una propiedad de los líquidos, a pesar de que se pudiera definir en un gas. En la práctica es complicado, entonces la tensión superficial hay que ¿cómo se dice? Hay que dejarla en específica para cosas como agua o aceite, ¿sí? Y tiene que ver con el hecho de que por la dinámica molecular aquí se logran hacer unas fuerzas efectivas que logran sostener objetos de muy muy pequeño peso. Entonces esta propiedad la aprovechan algunos insectos o pueden colocar o hacer flotar algún cierto tipo de objetos cuando tienen hasta el borde de líquido, ¿no? Platicamos de la adhesividad y explicamos que para no confundirla con las fuerzas de cohesión, cohesión es un material consigo mismo, el mismo tipo de átomo, el mismo tipo de molécula. Cohesión, aquí se repite, es el mismo tipo de material. Adhesión se le conoce cuando tenemos dos materiales diferentes a través de una interfase. Entonces hay materiales que no pueden estar en contacto y que uno no puede quedarse pegado al otro, y hay materiales que sí tienen muy buena adhesión. Entonces este fue el último que platicamos ayer. Vamos a proseguir aquí con las explicaciones. Siguiente propiedad, capilaridad. La capilaridad es qué tan capaz es un líquido de trepar por una estructura o por un tubo muy delgado. La capilaridad depende de muchos parámetros como lo es la tensión superficial, la viscosidad, de algunas de las propiedades que ya estuvimos platicando, ¿no? Entonces, aquí por cultura general les dejo esta fórmula, se llama ley de Yurin, ¿sí? Y esta ecuación sirve para describir cómo funciona un tubo capilar. Entonces, H es la altura que va a subir el líquido por el tubo delgado, ¿sí? Esta gamma es la tensión superficial, ¿sí? Es el valor de la tensión superficial. Este ángulo es el ángulo de contacto que hay entre el líquido y la superficie, entonces aquí uno puede establecer un ángulo de contacto y ese va aquí en la fórmula. Rho es la densidad del líquido, G es la fuerza de la gravedad y R es el radio del tubo. Entonces, ¿qué es lo importante de esta fórmula? A mayor tensión superficial es más fácil que haya capilaridad, ¿no? Este ángulo de contacto, pues lo ideal es que no exista, o sea, que sea un cero para que este valor sea muy alto, ¿sí? El coseno de cero da 1. Si este ángulo empieza a medir más de cero, el número va a ir bajando, ¿sí? Y bueno, entre más denso sea el líquido o entre más ancho sea el tubo, va a ser más difícil que suba. Entonces aquí colocamos dos fotografías de experimentos muy simples. Aquí se colocan varios tubos y se llena aquí con un líquido. Esto es agua con colorante. Entonces, entre más angosto es el tubo, o sea, el tubo de la izquierda es más ancho, los tubos que van hacia la derecha, cada uno es más angosto, entonces por tensión superficial es más fácil que el líquido suba solo. Otro ejemplo de experimento de tensión superficial que se puede hacer, aquí tenemos una especie de crayola de plumón y digamos que esto tiene pintura, entonces se toma un pedazo de servilleta, un pedazo de papel y se deja en contacto con el color y con el agua. Entonces, como el papel tiene capilares muy finitos, está hecho de un material que se le conoce como celulosa y son un montón de hebritas muy muy delgaditas. Entonces, esas hebritas todas juntas generan como un montón de tubitos muy muy delgados y el agua de forma natural, sin que se le tenga que poner ninguna bomba, digamos ninguna bomba de agua o se tenga que subir el agua por un proceso mecánico, toca el papel y se va subiendo sola y al momento que sube va jalando el color y se puede producir este efecto. Entonces estos son, ¿cómo se llama? Dos ejemplos de cómo funciona la tensión superficial. La tensión superficial, digamos que su aplicación más importante en la vida, por ejemplo, es el mecanismo por el cual una planta puede llevar agua a sus hojas más altas.
por ejemplo, pensando en uno de estos árboles gigantescos, un árbol tipo acre, que pueden llegar a medir 30, 40 y hasta más. Pues bueno, la pregunta es cómo le hace el árbol para jalar el agua desde la parte más baja, desde las raíces, para subirla a las hojas y que exista el proceso de fotosíntesis. Eso se puede hacer gracias al proceso de capilaridad, ¿sí? Dentro de los árboles están estas estructuras capilares que producen la celulosa. Les recuerdo que el papel está hecho de celulosa. La celulosa se puede extraer de casi cualquier fibra, principalmente árboles. Entonces, esta estructura fina, así como funciona aquí en el papel, pues también funciona en las plantas. Entonces, la capilaridad es lo que permite que una planta se alimente de la parte más baja a la parte más alta. También, digamos que en construcciones o cuando se diseñan ciertos tipos de edificios, deben de tener cuidado los materiales que se usan, porque si se usa un material capilar, el material capilar puede subir agua desde el suelo hasta la parte alta del edificio y obviamente el edificio se va a ver dañado. Luego, siguiente propiedad, la compresibilidad. La compresibilidad tiene que ver con un fluido que tanto puedes modificar su volumen, ya sea que lo disminuyas o que lo aumentas. Por ejemplo, se toma una jeringa vacía, se jala el émbolo para que se llene de aire y se tapa. Entonces ustedes seguramente habrán jugado o habrán hecho el intento de empujar este émbolo o de jalarlo y habrán visto que el volumen del aire es muy fácil de modificar. Se llama compresión cuando ustedes aumentan el volumen, se llama rarefacción cuando ustedes jalan el émbolo y hacen que la densidad disminuya. Entonces, como habíamos explicado la última clase, los gases se pueden imaginar como un montón de pelotitas rebotando en el contenedor. Entonces, estas pelotitas tienen muchísimo espacio libre. Por lo tanto, si ustedes aplican una fuerza, ya sea para comprimir o para expandir el émbolo, ustedes fácilmente pueden modificar los espacios que existen entre las moléculas de gas y pueden tratar de comprimirlo o empujarlo tanto hasta donde se puede. Entonces, por eso es muy sencillo cambiar el volumen de un globo, de una jeringa o de un balón. Si ustedes lo comprimen con suficiente fuerza, verán que le pueden, claro, sin que se salga el aire, verán que le pueden cambiar el volumen. Los líquidos, en cambio, como las moléculas ya están muy juntas, son muy difíciles de comprimir o de descomprimir. ¿Sí? Entonces, si ustedes llenan la jeringa con agua, de tal forma que se quede sin burbujas y ustedes tratan de comprimir el líquido, simple y sencillamente no se va a poder. Entonces, se dice que en general los líquidos son incompresibles. Si ustedes quieren cambiarle el volumen a un líquido, le tienen que aplicar una presión enorme. Por ejemplo, 500 kilopascales en términos de masa, de cuántos kilogramos necesitarías tú para hacer una compresión, pues hablamos de 50 toneladas. Tú necesitarías 50 toneladas de fuerza, aplicárselas a esta jeringa, para que logres cambiarle el volumen 0.024%. Entonces, si tú le quieres cambiar mayor porcentaje de volumen al agua, necesitas aplicar fuerzas por encima de las 50 toneladas. Incluso en el fondo del mar, donde se habla de enormes presiones, apenas el volumen del agua llega a cambiar en un 1, en 0.1 o medio por ciento. ¿Sí? Entonces, compresibilidad, la facilidad que tiene un material para modificar su volumen. Y esto se entiende que pueda comprimirse o pueda expandirse. Y bueno, vamos caminando un poquito hacia la parte de los problemas. Todas las propiedades que acabamos de explicar se preguntan a un nivel teórico en el examen, ¿sí? Además de los estados de la materia y las clasificaciones. No vamos a hacer ejercicios ni problemas con estas propiedades, ya que las ecuaciones, como ustedes verán, pues tienden a complicarse. Todas tienen ecuaciones, todas tienen fórmulas. Por ejemplo, la manera de medir tensión superficial, adhesividad, pues es a través de ecuaciones que son un poco complicadas. Entonces, a este nivel, y como lo habíamos comentado el día de ayer,
lo importante es que se queden como con esta cultura general que les puede ser útil eventualmente donde trabajen, ¿no? O en su vida diaria. De repente, esto es lo que se llama tener sentido común. Si se presenta una situación en sus casas, una emergencia o algo que tienen que arreglar, sabiendo poquita física, es decir, teniendo poquito sentido común, uno a veces puede arreglar bastantes cosas. La densidad. La densidad se representa por esta letra griega, parece una P pero no es una P, es la letra Rho, es la R del alfabeto griego, es como una P ahí media estilizada, de hecho yo la tiendo a escribir así para que no se me confunda con las P's. Y es la cantidad de masa que tiene un objeto entre el espacio que ocupa, es decir, su volumen. En el sistema internacional, pues la densidad se calcula como kilogramos entre metro cúbico. Entonces es una fórmula muy sencilla y es lo que también se denomina como una propiedad intensiva de la materia. Es decir, si ustedes toman una gran cantidad de material, pues tendrán una gran cantidad de masa. Si ustedes toman una gran cantidad de material, pues van a tener también un gran volumen. Igual, si toman pequeñas cantidades, tendrán masas y volúmenes pequeños. En cambio, si ustedes toman una gran o una pequeña cantidad de material, su densidad siempre es la misma, ¿sí? Puesto que esta razón siempre se preserva. Entonces es más útil hablar en términos de densidad que estar hablando a veces de las masas o volúmenes individuales de una muestra. En el sistema inglés es más común utilizar el peso específico. El peso específico en el sistema inglés es típicamente se maneja como unidades de peso, que son las libras, entre los pies cúbicos. Y en el sistema internacional, pues corresponde al newton entre metro cúbico. Entonces P es el peso específico, esta P mayúscula representa el peso de la sustancia, la cual está medida en newtons, y pues el volumen sigue estando en metros cúbicos. Entonces esta es una fórmula, esta es otra fórmula, y hay una fórmula para que se pueda pasar de densidad a peso específico. Lo único que se tiene que hacer es la densidad multiplicarla por la aceleración de la gravedad, que es lo que les explican aquí. Aquí tienen el peso. El semestre pasado vimos que peso es masa por gravedad, el peso específico es el peso entre el volumen. Entonces este peso lo sustituyen aquí para que les quede mg entre v. M entre v es la densidad, entonces el peso específico también se puede calcular como densidad por gravedad. Entonces aquí vamos a explicar algunos conceptos muy sencillos. Esto es un error, por eso lo estoy tachando. Entonces, para entender bien cómo funciona la densidad, vamos a tener tres sustancias. Vamos a tener un tubo lleno de aceite, un tubo lleno de alcohol y un tubo lleno de agua. Entonces, si los tres tubos les cabe tienen la misma cantidad de espacio y los llenamos al mismo nivel, supongamos que este tubo lo llenamos con 1 mililitro, en este caso de aceite. Si todos los tubos van a ser de 1 mililitro. 1 mililitro de aceite, 1 mililitro de alcohol y 1 mililitro de agua. Entonces todos van a ocupar el mismo espacio. Pero si nosotros pesamos, obtenemos la masa de líquido que está dentro de cada uno de estos tubos, vamos a ver que es diferente. Aquí vamos a obtener una masa de 915 de 0.915 gramos. Aquí vamos a obtener una masa de 0.79 gramos y aquí vamos a obtener una masa de 1 gramo, ¿sí? Si estos tubos, en lugar de ser de 1 mililitro, fueran de 1 metro cúbico, es decir, unos contenedores enormes, la masa de aceite que tendríamos dentro de este tubo sería de 915 kilogramos, la masa de alcohol que tendríamos dentro del segundo tubo sería de 790 kilogramos y la masa de agua dentro del tercer tubo sería de 1000 kilogramos, es decir, 1 tonelada. Por lo tanto, digamos que la densidad es una manera más sencilla de hacer este tipo de descripciones, ¿sí? Y para obtener la densidad, pues dividimos las masas que estamos pesando. Estos vendrían a ser gramos, ¿sí? Dependiendo de la escala, o vendrían a ser kilogramos si se tratan de los contenedores más grandes, y los dividimos entre el volumen. Entonces decimos que el agua es más densa, luego sigue el aceite y lo menos denso es el alcohol. Si ustedes revolvieran el agua con el aceite, pues todos saben que lo menos denso se va hacia la parte de arriba.
¿sí? Entonces el agua quedaría en la parte de abajo y el aceite quedaría en la parte de arriba. Si ustedes revuelven, tratan de revolver aceite con alcohol, el alcohol quedaría hasta la parte de arriba, entonces tendrían alcohol en la parte superior, aceite en la parte de abajo. Y si revuelven los tres con mucho cuidado, les va a quedar agua en la parte más baja, les va a quedar aceite en la parte intermedia y en la parte más alta les va a quedar alcohol, ¿sí? Entonces, una manera de medir la densidad es con ayuda de una balanza y algún recipiente que mida volumen y dividimos los valores. Hay un utensilio, un aparato bastante útil que se le conoce como densímetro. Es una especie de flotador. Son estos flotadores que les ponen aquí. Entre más denso sea el objeto, el densímetro tiende a flotar más. Entonces, el densímetro aquí tiene unas marquitas pequeñas, ¿sí? Y aquí van encontrando la medida directa de densidad. Si el líquido es poco denso, el densímetro tiende a hundirse, ¿sí? Entonces los valores más altos están en la parte de abajo del densímetro y los valores más pequeños están en la parte superior, ¿sí? ¿Qué utilidad tiene un densímetro en la industria de los alimentos? ¿Sí? Si ustedes se dedican a trabajar en fabricación masiva de alimentos, o sea, estamos hablando de producir toneladas de catsup, toneladas de aceite, por ejemplo, la industria cervecera, ¿sí? Producir miles de litros de cerveza, de alcohol, de destilados. Entonces, esta es una de las herramientas básicas de trabajo. Por ejemplo, en la cerveza, conforme se va logrando el proceso de el proceso de fermentación para producir el alcohol, pues bueno, una mezcla que era de granos con agua va produciendo alcohol, entonces la densidad de líquido empieza a bajar y ustedes con un densímetro pueden saber cuándo es que esa cerveza o ese alimento que ustedes están produciendo se encuentra en condiciones óptimas, ¿sí? Si por ahí les interesa hacer negocio, en los últimos años se han empezado a vender algunos kits para hacer cerveza artesanal. Inviertes unos 1,500 pesos y te dan ahí tus garrafones, tus mangueritas y tu densímetro. Ahí sigues ciertos procesos, ciertas recetas y puedes producir tu propia cerveza. Y mucha gente aquí en la ciudad de León se ha ido enriqueciendo con eso. Hace unos 10 años parecía un juego, pero los que empezaron jugando hace 10 años ahorita dominan la industria. Hay dos cerveceras muy dominantes aquí. Una se llama Cerro Gordo y la otra se llama Libertad. Entonces empezaron con casi de juguete y ahorita ya en los autoservicios locales empiezas a encontrar sus marcas, ¿sí? Para que se den una idea de la ganancia neta. Por ejemplo, si tú le quieres comprar un barril de cerveza a la Corona, hablamos de que te tienes que gastar más o menos como 900 pesos. Un barril contiene aproximadamente 29 litros, ¿sí? A ti producir ese barril te sale aproximadamente en una inversión de 300 pesos de insumos, obviamente sin tener que comprar el kit. Entonces, lo que es la venta de bebidas alcohólicas es un negociazo. Dando un mal consejo, quieren hacerse ricos, pues hay que vivir de los vicios de la gente, ¿sí? Les paso otro dato, ¿no? Los que ubiquen los depósitos de cerveza, por ejemplo, a un producto que es alimento, le puedes ganar 1 o 2 pesos si tienes una abarrotera, ¿sí? En cambio, a la cerveza más económica, el abarrotero le saca cuando menos 6 pesos de ganancia. Y esos los estamos hablando de una tienda tipo de conveniencia como los Oxxos o los Baras. Si vas a un depósito, te la suelen vender más caras, y no se diga a lo mejor en un restaurante o en un bar. Entonces, si les interesa ese tipo de industria o ese tipo de inversión, pues bueno, conocer este tipo de cosas puede hacer la diferencia. Y bueno, para terminar la clase de hoy, vamos a resolver estos ejercicios con el editor de ecuaciones. No sé si hasta el momento haya alguna duda o comentario. Ya acabamos con esto. Sí, tengo una duda, profe. Sí, te escucho. Bueno, para ahorita solucionar los problemas, ¿nos pudiera pasar como las fórmulas? Bueno, es que las que presento no las anoté.
Ah, no te preocupes. Mira, la clase se está grabando y ahorita les voy a subir la presentación a su grupo. O sea, acuérdense, no se preocupen tanto por tomar las anotaciones. Nada más que minimicé la pantalla para poder abrir el editor. De hecho, estos yo los voy a resolver y les voy a ir escribiendo las fórmulas y todo para que no se pierdan y vean los detalles. ¿Si estamos de acuerdo, Erika? Sí, profe, gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, entonces si no, vamos a hacer estos ejercicios para ir terminando. Nada más dejen aquí acomodar las pantallas para que nos quede bien acomodado. Entonces, de lo que comentó Erika, vamos a escribir las tres fórmulas, ¿no? Para ya ir resumiendo todo. Primera fórmula, densidad. La densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, esa es la primera fórmula que vamos a utilizar. Segunda fórmula que vamos a utilizar, peso específico. El peso específico es el peso del objeto entre el volumen. Tercera fórmula, que es como una combinación de estas dos. El peso específico de un objeto se puede calcular multiplicando g, que es la aceleración de la gravedad, el 9.8 metros por segundo al cuadrado, si lo multiplicamos por la densidad. Entonces, estas son las tres fórmulas que vamos a estar utilizando para estos ejercicios. Ahora, son fórmulas muy sencillas, son despejes muy sencillos de hacer. La dificultad de estos ejercicios está casi siempre en las unidades, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con las unidades para evitar cometer errores. Entonces, la densidad, de acuerdo a lo que platicamos ahorita, las unidades de la densidad, las voy a poner aquí aparte y las voy a señalar con una flechita, se pueden manejar de dos maneras, ¿sí? La primera es considerando, vamos a ponerlo un poco más compacto, la primera es considerando gramos por mililitro. Esas son una opción de unidades. Y también a la gente le gusta utilizar gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Y de aquí sale una equivalencia extra. Resulta que un mililitro pues es igual a un centímetro cúbico. ¿Qué es lo que más me interesa? O bueno, ¿qué es lo que más les debería de interesar en estas clases? Aprender este tipo de conocimiento y que se puedan saber este tipo de conversiones, ¿sí? Por ejemplo, un mililitro es un centímetro cúbico. Es decir, si ustedes necesitan fabricar un contenedor que les quepa exactamente un mililitro, lo pueden hacer con una cajita de 1 por 1 por 1 centímetro, ¿sí? Y si eso lo llenan ustedes con el líquido, la sustancia que sea, queda garantizado que se trata de un mililitro, ¿sí? Entonces ese es uno de los datos que se tienen que ir quedando. Por ejemplo, cuando compran jeringas, una jeringa de 1 mililitro también se le conoce como una jeringa de 1 centímetro cúbico. Y en la cuestión de las clínicas o de la venta de productos farmacéuticos o todo ese tipo de cosas, les dicen jeringas de 1 unidad. Cuando ahí escuchan en la tele, que póngale 3 unidades de ¿cómo se llama? De X medicina, de suero, del tranquilizante, se refiere a que le pongan 3 mililitros o 3 centímetros cúbicos. Si ponen mucha atención cuando compran las jeringas, vienen en presentaciones de 5 unidades, 3 unidades, 1 unidad. Es decir, vienen en 5 mililitros, 3 mililitros y las de insulina que suelen ser de 1 mililitro. Entonces, ese es el tipo de cosas prácticas que hay que ir aprendiendo. Luego, otra equivalencia que va a ser útil para resolver estos problemas, un metro cúbico. Un metro cúbico es una medida enorme, ¿sí? Un metro cúbico, es decir, si ustedes hacen una caja de un cubo, construyen un cubo que tenga 1 metro de lado y ustedes quieren llenar con agua ese cubo, pues resulta que ese cubo le caben 1000 litros. Hagan el siguiente ejercicio, revisen alguno de los recibos de Zapal que puedan llegar a sus casas y van a ver que el agua se las cobran en estas unidades, en metros cúbicos. El consumo típico de una casa muy ahorradora puede llegar a los 6-7 metros cúbicos.
¿sí? Las casas que se andan pasando de lanza o que desperdician el agua, fácilmente su consumo puede rebasar los 14 o los 15 metros cúbicos. ¿Cuánto es eso? Pues son 15,000 litros, ¿sí? O sea, lo que le cabe a una pipa de transporte. Y obviamente Zapal, pues entre más consumes te cobra más caro. Entonces hagan el ejercicio de revisar cuántos metros cúbicos consumen ustedes en su casa, ¿sí? Mensual o bimestralmente, según como les llegue el recibo. Otro dato útil, un tinaco típico de azotea, de esos que se alcanzan a ver, le caben 0.65 metros cúbicos. ¿Sí? Aquí se los voy a poner un tinaco. Es aproximadamente 0.65 metros cúbicos. 0.65 metros cúbicos. Es decir, le caben 650 litros. Si el tinaco es más grande, por ejemplo, los tinacos más grandes que ustedes puedan llegar a ver en una azotea son tinacos de 1,000 litros. O algunas camionetas que andan cargando como su cubito de agua, que es como una especie de recipiente que es traslúcido y que lo refuerzan con unos tubos para que no se desparrame. Se tratan de 1,000 litros y están reforzados porque pues ahí llevas 1 tonelada de agua. Y por ejemplo, si se les hace fácil o andan de imprudentes y dicen, ah, sí, ahorita subo ese metro cúbico, lo quiero remolcar con un coche o lo quiero poner encima de mi camionetita y la camioneta no está apta para este tipo de cosas, pueden averiar el coche permanentemente, ¿sí? Entonces, un metro cúbico, aunque se vea poquito, le cabe bastante. ¿Qué otra unidad les podemos compartir por aquí? Pues bueno, la densidad del agua. Este es un valor que les recomiendo mucho que se lo aprendan de memoria y es muy fácil. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Entonces, otra vez, si ustedes quieren hacer una balanza y no tienen cómo hacerlo, lo pueden hacer con una pequeña cajita de 1 centímetro cúbico y la pueden llenar con agua y ahí queda garantizado que tienen 1 gramo, ¿sí? Y también la densidad del agua, aquí dejen ponerle para que no se pierda el dato, Rho del agua, ¿sí? La densidad del agua, pues se entiende como 1 gramo por mililitro, o si usan las otras unidades que les había sugerido, son 1,000 kilogramos por metro cúbico. Y es el valor de referencia. Si obtienen densidades más pequeñas que las del agua, el objeto va a tender a flotar o a estar encima del agua. Si obtienen densidades más grandes que la del agua, se va a tratar de objetos que cuando los coloquen en agua se van a hundir. Si ustedes quieren diseñar un flotador, lo único que hay que hacer es conseguir un material cuya densidad sea más pequeña que la del agua. O si ustedes quieren diseñar un objeto que pueda ser un tipo submarino que pueda estar ahí intermedio, hay que ingeniárselas para que el objeto logre la densidad del agua, ¿sí? Entonces estos son los datos útiles. Y pues bueno, vámonos a los ejercicios. ¿Sí? Esto lo pueden tomar como un formulario o como el apunte que estaban sugiriendo. Vamos a hacer el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 dice, una masa de medio kilogramo de alcohol etílico ocupa un volumen de 0.0000633 metros cúbicos. Hay que calcular su densidad y su peso específico. Entonces, el problema número 1 es bastante sencillo. Vemos que las unidades ya están. Acuérdense que kilogramos pueden ir con metros cúbicos. Entonces, está en kilogramos y metros cúbicos. Podemos sustituir de manera directa. Entonces, aquí ponen 0.5 kilogramos. Acá abajo ponen ese número pequeñito, que en notación científica es más cómodo de escribir, es 6.33 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y con ayuda de una calculadora hacen esto. Entonces hacen 0.5 entre 6.33 exponente a la menos 4 y van a obtener este resultado, 789.88, y las unidades son kilogramos por metro cúbico. ¿Qué es lo más importante del resultado? Ver que es más pequeño que la del agua, como es de esperarse. Entonces el alcohol es mucho más ligero que el agua.
segundo ejercicio, vamos a calcular su peso específico. Para el peso específico, como ya tenemos la densidad, podemos usar esta fórmula, ¿sí? Entonces, este valor nada más hay que multiplicarlo por la gravedad. Gravedad ya sabemos que es 9.8. ¿Sí? Este es 9.8 kilogramos sobre metro cúbico. No, perdón, es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y eso va multiplicado por esta densidad que acabamos de encontrar. Entonces, este número por 9.8, pues nos va a dar 7740.91. Y las unidades que tiene esto, pues deben de ser newtons sobre metro cúbico. Entonces, newton arriba, metro cúbico abajo. ¿Alguna duda del problema o ejercicio 1? Chicos, ahí ando viendo en los comentarios, si se les va el internet, esto se está grabando. Ahí con que se hayan alcanzado a conectar, ya saben que aparecen en la lista de asistencia. Bueno, ejercicio número 2, calcular la masa y el peso de 15,000 litros de gasolina. Y les dan la densidad de la gasolina. Entonces, nos dan densidad y nos dan masa. Entonces vamos a poder utilizar esto. De aquí vamos a tener que despejar la masa. Entonces volumen pasa multiplicando, entonces vamos a tener masa es igual a densidad por volumen. ¿Sí? Y tenemos que checar que las unidades estén bien. La densidad, ya nos la dieron, son 700. Son 700 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, el volumen, ojo, litros es unidad de volumen. Fíjense, metros cúbicos, litros, tenemos una equivalencia. Entonces, esa la tenemos que cambiar para que el problema nos quede bien. Entonces, nos están dando 15,000 litros. Y a metros cúbicos, para que quede todas las unidades en kilogramos y metros, pues es bastante sencillo. Son 15 metros cúbicos. Y ahora sí, en esta fórmula podemos sustituir los valores. La densidad y el volumen, que ya los tenemos por aquí. La densidad es este numerito. El volumen es este de por acá. Entonces aquí tengan mucho cuidado con todos los problemas que vamos a ver de aquí en adelante. En general son fórmulas sencillas, son fórmulas simples de utilizar. La principal precaución que hay que tener, no equivocarnos en las unidades. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es 700 por 15. Y eso nos va a dar 10,500. Y en este caso son 10,500 kilogramos. Entonces hablamos de 10.5 toneladas. Vamos al inciso 2. Nos preguntan el peso. Entonces, como ya tenemos la masa, el peso lo podemos calcular muy fácilmente como masa por gravedad. Perdón, el peso es la peso. La P es peso específico. Y como ya tenemos aquí en kilogramos, pues nada más sustituimos este número y lo multiplicamos por este de acá, que ya lo tenemos con sus unidades. Entonces el peso de 10.5 toneladas de gasolina corresponde a 102,900 newtons. Entonces vean, las fórmulas son multiplicaciones, divisiones, todo muy sencillo, rápido, directo. Precaución, las unidades. Hay que tener mucho cuidado con las unidades. ¿Sí? Entonces, vamos al problema, al ejercicio número 3. Vamos a hacer un poquito más corto esto para que se alcance a ver el 3. ¿Cuál es la densidad del aceite cuyo peso específico es de 8,967 newtons por metro cúbico? Entonces vamos a necesitar esta. Tenemos el peso específico, nos preguntan densidad y la gravedad siempre la sabemos. Entonces de aquí necesitamos despejar la densidad. G está multiplicando, pasa dividiendo del otro lado. Entonces vamos a tener peso específico
Vamos a tener peso específico entre G. Y las unidades ya cuadran. Newtons es sistema internacional, la gravedad siempre la tenemos en unidades del sistema internacional. Por lo tanto aquí va el 8967, cuyas unidades son Newton metro cúbico. Y la gravedad ya la tenemos por aquí, nada más la copiamos. Y con ayuda de su calculadora, hacen 8967 entre 9.8. Y aquí les va a dar 915. ¿Qué unidades son estas? Tienen que ser unidades de densidad y tienen que ser las del sistema internacional. Entonces, así sin ningún problema, sabemos que automáticamente deberían de quedar aquí kilogramo por metro cúbico, ¿sí? Estos newtons, les recuerdo que son kilogramo metro por segundo al cuadrado, entonces metro por segundo al cuadrado desaparece y quedan los kilogramos arriba, ¿sí? Entonces ese es todo el ejercicio 3 y ya para finalizar vamos a hacer el ejercicio número 4. ¿Cuál es el volumen en metros cúbicos y en litros de 3000 newtons de aceite de oliva cuyo peso específico es de 9016 newton por metro cúbico? Entonces, para hacer nos están preguntando volumen, nos están dando peso específico y nos están dando peso. Entonces la fórmula que nos va a ser útil es esta. Peso específico, peso y volumen. Checamos las unidades, ya está en newtons, aquí metros cúbicos, entonces vamos a poder obtener el volumen en metros cúbicos. Aquí hay que despejar el volumen. Para despejar el volumen lo vamos a hacer en 2 pasos. Y para que me vayan siguiendo el proceso. Este volumen aquí está dividiendo, pasa multiplicando, ¿sí? Entonces ahí queda multiplicando y aquí nos queda el peso. Y ahora para quedarnos con el volumen, le estorba el peso específico, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces volumen nos queda como peso entre peso específico. Y sustituimos aquí los valores que nos está dando el problema. El peso son 3000 newtons, el peso específico son 9016 newton por metro cúbico. Hacemos esta sencillísima cuenta con ayuda de la calculadora y vamos a tener 3000 entre 9016. Y vamos a obtener este número que es 0.3327, vamos a dejarlo así, punto 332, y estos ya son metros cúbicos. Entonces ya tenemos el primer resultado en metros cúbicos. Si queremos saber el volumen en litros, lo único que tenemos que hacer es este numerito, pues transformarlo, ¿no? Aquí le ponemos un 1. Aquí les recordamos el método del factor. Entonces sabemos que un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Sí? A los que ya le van cachando a la transformación de unidades, pues se debieron de haber dado cuenta que solo teníamos que multiplicar por 1000 el resultado. Entonces si multiplicamos por 1000 el resultado, tomando en consideración el resto de los decimales, aquí me faltó 7,4 y ahorita les voy a decir por qué le pongo todos los decimales, nos queda 332.74 litros de aceite de oliva. El aceite de oliva es caro, entonces si ustedes me cortan mucho los decimales, pues bueno, andan ahí regalando o están perdiendo aceite de oliva o se lo están robando a alguien. Entonces aquí es importante que vayan siguiendo como todos los decimales posibles. Y pues eso es toda la clase de hoy. Nos vamos a ver un poquito más tarde. Les recuerdo que hoy tenemos creo que hoy tenemos 2 clases con ustedes. Entonces ya acabamos de ver los temas de la semana. Y las 3 clases que nos quedan, sí, creo que esta fue nuestra segunda clase de la semana. Las 3 clases que nos quedan va a ser para que hagamos estos ejercicios,
¿sí? Entonces las siguientes clases son de trabajo, se tienen que presentar, se tienen que conectar, si no van a tener faltas, ¿sí? Ya en cuanto se conectan pueden desconectar, sobre todo para darles las instrucciones de cómo es que vamos a querer esto. No sé si tengan alguna duda o comentario.